Vamos a tener el momento con su palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Crónicas, capítulo 26. Rápidamente, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a tener la lectura de 23 versículos. 23 versículos, todo un capítulo. Bien. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 al 23. Muy bien. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente,
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y la miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Hasta allí esta bendita historia. Historia viva, historia real. Es en un sentido muy triste el ver el comienzo victorioso, maravilloso de un hombre, y de repente termina mal. Se rebela contra Dios. Vamos en esta ocasión, basada en esta historia, tomar nuestro tema. El tema es un tanto inspirador para muchos, si es que no tienen prejuicios. Principios que rigen la vida de un héroe. Ese es el tema. Principios que rigen la vida de un héroe. Dije, nos servirá si es que no tenemos prejuicios en relación a esta palabra. Quienes hemos leído la Biblia, quienes conocemos su palabra, al menos lo que contiene este sagrado libro que se llama la Biblia, encontramos a aquellos personajes que se identificaron con Cristo. Personajes, hombres y mujeres que se identificaron con Dios. No basta decir yo creo en Dios, yo debo identificarme con el Señor. La Biblia está llena de gente, de hombres y mujeres que creyeron, se identificaron y dieron su vida por causa de Dios. No es cuestión de tener en la frente o en la cabeza, mejor dicho, una idea de Dios, una idea de lo sagrado, sino que yo debo estar en lo sagrado, debo militar en lo sagrado. Por eso el tema en esta noche, principios que rigen la vida de un héroe. ¿Por qué? Porque estos personajes en las Escrituras, en la Biblia, se identificaron como vencedores. Porque caminaban delante de Dios, hablaban delante de Dios, se movían delante de Dios. Y fueron vencedores y mucho más que vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo el Señor. Esta gente, a pesar de dificultades, hizo trascender a su generación. Estos personajes se caracterizaron porque, en primer lugar, en todo lo que pensaban y hacían, se lo ofrecían al Creador. Todo lo que hacían, se lo dedicaban a Dios. Sus hechos constituyen un verdadero ejemplo para nosotros. ¿Saben? Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, donde hay muchos corazones decepcionados, hijos que están decepcionados de sus padres, padres que están decepcionados de sus hijos, hijas decepcionadas de sus madres, de su madre, o madres decepcionadas de sus hijos. Vivimos en una sociedad donde el pueblo está decepcionado con sus políticos, está decepcionado con su presidente. Vivimos en una sociedad que se siente traicionada. Aunque parezca mentira, desde todos los tiempos, en todas las edades, la sociedad
ha reclamado hombres y mujeres de verdad, hombres y mujeres de bien. Fíjese, en otras palabras, se está buscando héroes. ¿Qué es un héroe? Vamos a dejar esa palabra de héroe, en un momento vamos a tocarlo. Repito, la sociedad reclama hombres y mujeres que reconozcan su condición de hijos de Dios, de hijas de Dios, de vencedores, por tanto, héroes. Dios nos creó, Dios nos hizo, Dios nos creó con tremendos potenciales para sobreponernos a todo peligro, a toda adversidad, y también para ser guía y ejemplo de otros. La enseñanza de esta lectura arroja luces sobre cuáles deben ser los principios a seguir en nuestra condición de creyentes. Porque somos llamados a vencer. Ojo, y no me contradigo, no buscando ser héroes, que nos puedan reconocer como tales es una cosa, pero no buscar el ser héroe, me dejo entender. Es como en la iglesia, en la Biblia, encontramos, habían personas que la iglesia lo tenía en primer lugar, pero es interesante que esos personajes a los cuales la iglesia, los hermanos lo tenían en alta estima, ellos no amaban ese lugar. ¿Me dejo entender? Ahora bien, muchos dirán, héroe yo, héroe yo. ¿Saben por qué se piensa así? Yo no soy héroe. Es un pensamiento negativo. ¿Por qué escogí esta palabra héroe? ¿Por qué? Por favor, quiero que piensen. Y quiero que tengan en cuenta esta palabra. Dije, después voy a tocar algo al respecto. Pero para continuar, ¿por qué escogí esta palabra héroe? ¿Quién podría ser un héroe? ¿Quién podría ser un héroe? ¿Tu padre podría ser un héroe? Un hermano mayor podría ser para ti tu héroe. Tu jefe en el trabajo podría ser para ti tu héroe, porque tú esperas lo mejor de tu superior, ¿cierto? Un profesor podría ser tu héroe, porque tú esperas mucho de tu profesor, porque se supone que él sabe, él entiende, él conoce. Mi madre o mi amigo a quien estimo tanto puede convertirse en mi héroe, porque creemos que si hay alguien en quien podemos esperar algo, son en ellos, ¿cierto? Yo cuando tenía edad mínima, yo miraba a mi padre como el mejor. En ese tiempo no teníamos en casa televisor. Era la época de las cajas color blanco y negro. No teníamos. No estaba acostumbrado a ver lo que era un héroe de alguna situación. Pero para mí, mi héroe era mi padre. Pero ese héroe después me decepcionó. Entonces no era un héroe. Vamos a tocar puntos muy importantes al respecto. Vamos a tocar puntos que nos harán reflexionar. Entonces nos quedamos con eso.
En primer lugar, principios que rigen la vida de un héroe. Pero para ser un héroe tiene que ser un vencedor. Un vencedor es alguien que depende de Dios. Fíjese el versículo 4, cuando leemos de la vida de Usías. Usías era un jovencito de 16 años. En el versículo 4 señala: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Un vencedor es alguien que depende de Dios. Adopta los principios trazados por Dios. Dice: hizo lo recto delante de Jehová. Un vencedor es alguien que cada día aprende de los buenos ejemplos. ¿Por qué? ¿De quién recibió este ejemplo, Usías? De su padre. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros menores? ¿Qué ejemplo le estamos dando a quienes dependen de nosotros? Tenía 10 años. Yo les decía, mi padre para mí era mi héroe. Y a mí me daba coraje cada vez que él me decía: tienes que ir a la escuela, no debes faltar, no debes faltar. Ahí están los profesores, porque los profesores son los segundos padres. Yo tenía esa idea y a mí me daba coraje. En mi pensamiento infantil decía: no me gusta eso, porque mi padre es él y no ellos. Yo tenía a los profesores en alta estima. Pero un día, aquel profesor a quien yo admiraba por su manera de ser, un día se celebró una kermés ahí en la escuela, como es dable, buscando fondos para arreglar los salones, y se llevó a cabo una kermés, y el asunto acabó a las 7 de la noche, pero lo interno siguió hasta la medianoche y más. Y por esas cosas de la situación en la vida de uno, yo pasé por allí a las 11:30 de la noche con mi hermana mayor. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que en el paradero estaba aquel profesor a quien yo tanto admiraba. Estaba sosteniéndose de un poste. Estaba hecho una lástima. Totalmente ridículo. Le perdí el respeto. Uno está buscando personas en quien confiar en un momento oportuno. Esa persona no hacía lo correcto. Pero vemos aquí en la escritura bíblica que es el Señor que nos brinda. Encontramos que este Usías aprendió de su padre. Fíjese el versículo 5. Persistió en buscar a Dios. Un vencedor es alguien que depende de Dios. Una persona que depende totalmente de Dios. Una persona que busca a Dios, dice la escritura, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. En los días que él buscó a Dios, Dios le prosperó. Hay peligro cuando dependemos del hombre. Hay peligro cuando ponemos confianza en el hombre. La Biblia dice: maldito el que pone su confianza en el brazo del hombre. Es muy importante la persistencia. Debemos persistir. Yo me siento muy apenado porque yo tengo 2 hijas que ya no están conmigo ahora. Cada vez que aprendía las escrituras, he encontrado mucho que debía dar y no había dado. Si fallas, si caes, no te quedes allí. Un vencedor es alguien que depende de Dios. Repito, cuando dependemos del hombre, estamos en problemas.
La persistencia es importante en la búsqueda de Dios. Nótese, la persistencia, la perseverancia es importante en la búsqueda de Dios. No fluctuar, avanza. En suma, tienes que ser un campeón. ¿Qué es un campeón? Un campeón, ¿qué es? No es aquel que nunca cae. Un campeón no es aquel que nunca falla. No es aquel que nunca se equivoca. Un campeón es aquel que si falla se levanta. Si cae se levanta. Si falla vuelve a empezar. Persiste, persiste, persiste hasta lograr. Eso decía el apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice, prosigo a la meta. Él dijo a Timoteo, pero tú persiste. Persiste, persiste. ¿Cuántos han terminado? Recuerda, el mundo está buscando héroes. De repente la persona que está a tu lado quiere un héroe y le estás decepcionando. Un vencedor es alguien que depende de Dios y es un héroe en el sentido correcto de la palabra. En segundo lugar, un vencedor se mueve en las leyes del reino de Dios. Recuerde, nuestros principios de vida cambiarán de lo material a lo espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuestra vida, en nuestra vida terrenal, material, por tendencia no buscamos a Dios. Por tendencia somos dependientes de alguien. Por naturaleza dependemos de alguien. De pequeño empezamos a depender de mamá, empezamos a depender de nuestros padres, y esa dependencia se torna en confianza, esa confianza se torna en ejemplo, y ese ejemplo se torna en una vivencia que quiero. Pero lamentablemente muchos padres no dan ese ejemplo. Por eso el mundo está como está, caído, porque hay hijos que, decepcionados por sus padres, se vuelven a las drogas. Es importante entonces que los padres seamos ejemplos. Es interesante cómo Usías anduvo en los caminos, al menos recibió un ejemplo de su padre. Por eso un vencedor se mueve en las leyes del reino de Dios. Nuestros principios de vida van a cambiar. Yo puedo recordar, tú puedes recordar que cuando vivíamos sin Cristo, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo éramos? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo tratábamos y cómo nos trataban a nosotros? Somos personas que sin Cristo éramos seres simplemente naturales, normales. ¿Saben? Una persona una vez me dijo, tú eres anormal, me dijo. Y le dije, sí, tiene razón, soy anormal. Porque tú sabes, esa persona, tú no sabes lo que esa persona habla de ti. Tú no sabes lo que esa persona dice de ti, lo que piensa de ti. Y sin embargo tú lo tienes estima y tú hablas bien. Por eso soy anormal. Porque lo natural en el hombre es odiar, marginar, separar, despreciar. Pero Cristo vino y cambió nuestra vida. Cristo vino y cambió nuestro ser, porque creímos en Él. Y hemos pasado de una vida natural a una vida sobrenatural, aunque parezca mentira. Porque lo natural es odiar. Pero ahora amamos. Ahora perdonamos. Ahora enfrentamos el peligro. Antes abandonábamos todo. Ahora enfrentamos el peligro. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Ahora Él va con nosotros. Fíjese, estamos tratando los principios que rigen la vida de un héroe. Un vencedor se mueve en las leyes del reino de Dios. Quien busca a Dios encuentra su divino respaldo. Versículo 5 dice la segunda parte. Entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿No estamos buscando eso? Dios bendice la entrada y salida del vencedor. Versículos 6 al 8, por favor. Fíjense. Y salió y peleó contra los filisteos,
y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Dios bendice la entrada y salida de un vencedor. Dios conoce al vencedor. Podemos experimentar la guía y la victoria de Dios en nosotros, como dice, hay un himno que cantamos, ¿recuerdan ese himno 766 que dice: tu mano quiero yo tomar, Jesús, nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir, me guía Él. Si le somos fieles y nos mantenemos en las leyes del reino de Dios, Él va a obrar con nosotros. Ya hemos dicho, hermano, hermana, amigo, amiga, ya hemos dicho, nosotros mientras estamos en este templo terrenal, estamos caminando dentro de lo posible. ¿Qué es lo posible para ti? ¿Es posible para ti buscar a Dios cada día en oración? ¿Es posible? ¿Y por qué no lo haces? Si en lo posible fallas, ¿cómo estarás en las espirituales? ¿Es posible para ti leer la palabra de Dios cada día? Y si no lo haces, algo pasa contigo, algo malo pasa contigo. Es posible que tú leas la Biblia, es posible que tú ores, es posible que tú perdones, es posible que tú no, es posible. Pero cuando te venga lo imposible, Dios hará lo imposible por ti. Esa es la prerrogativa de los que confían en Dios. Cree en Él. Muévete dentro de las leyes del reino de Dios. Recuerde, tú y yo caminamos dentro del plano de lo posible. Pero cuando hay cosas difíciles en mi vida, que es imposible para mí solucionarlos, es cuando Él entra en acción. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un vencedor, ahora entramos al siguiente punto, un vencedor se traza metas en la vida. Metas en la vida. Hemos leído del versículo 9 al 15, lo que Él edificó, lo que Él adornó, cómo cultivó la tierra y cómo Él inspiraba a sus valientes guerreros. Eso es lo que me agrada y lo que me gusta. Que Él era de inspiración a los guerreros. Recuerda la época de el rey David. David caminaba con tremendos valientes rodeados. Esos valientes rodeaban a un valiente, a un campeón de campeones. David era un campeón de campeones, porque si usted lee en la Biblia los valientes de David, ¿quiénes eran ellos? No eran personas que sabían judo y karate. Eran personas que conocían a Dios, podían voltear imperios. Ahí tenía un paladín, el rey David, un hombre que buscaba a Dios, un cantor de cantores. Ese cantor de cantores había matado a leones con sus manos, o con sus manos y sus armas limitadas. Y ese hombre era una inspiración para el ejército. Hoy en día necesitamos eso. Yo escribo siempre a Israel, a la embajada y a ciertas áreas del gobierno, que el presidente debe confiar en Dios. Él debe inspirar al ejército. Ellos deben ser hombres de inspiración, deben estar frente al ejército, deben orar con el ejército, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No encuentro respuesta, porque están esperando en Obama. Ahora ya no, se han dado cuenta a última hora. No te sorprendas que si mañana hay un ataque allá, es porque ellos tienen que actuar. Fíjense, un vencedor se traza metas en la vida. ¿Qué meta tienes? Un vencedor se fija nuevos objetivos. Recuerda, preparó al ejército. No solamente inspiró al ejército, preparó al ejército. Hizo una serie de armas, escudos, lanzas, yelmos, todo. Había protección física en la batalla, pero él también tenía un sentido de inspiración hacia ellos. Yo te pregunto, ¿tienes metas en tu vida?
Es más, en el verso 15 encontramos algo, fíjense lo que leemos. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Él no se olvida de quien le ayuda a vencer. Él no era un desagradecido. No lo callen, porque si lo callan, las piedras darán bulla. La Biblia dice que un vencedor se traza metas en la vida. ¿Cuál es tu meta que has logrado hasta ahora? ¿Qué metas tienes? ¿O seguimos en lo mismo? Debes tener metas. Cuarto lugar, un vencedor se mantiene fiel a Dios. Versículo 16, la primera parte. Dice, aquí vamos a ver algo contrario, pero vamos a agarrar lo positivo, lo bueno. Fíjense, esta es la parte que me entristece de la vida del rey Usías. Como dije, al inicio mi padre era mi héroe, luego con el tiempo mi padre me decepcionó porque le veía cosas feas que hacía en casa. Fíjese, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Saben qué quiere decir esto? Simplemente que él quiso hacer las cosas a su manera. Cuando una persona empieza a actuar en las cosas que se llaman cosas de Dios, según su criterio, según su punto de vista, según su modo de ver, según su forma de sentir, según las circunstancias, según los tiempos, según a él le parece bien, eso es enaltecerse. Eso es dar la espalda a Dios. Estuve hace poco en una reunión de pastores. Hace poco, una reunión en las denominaciones, ¿sí? Porque ustedes saben, nosotros somos ovejas, ¿cierto? Somos ovejas, ovejas del Señor. El gran pastor es Cristo Jesús. Bueno, estuve en una reunión de pastores, así se llama, dentro del ámbito denominacional. Entonces, tocábamos un punto en cuanto a la unidad. Digo, ¿por qué no estamos unidos? Porque cada uno levanta su bandera, cada uno levanta su creencia. Y uno me empezó a decir, pero debemos ser así. ¿Dónde dice en la Biblia? Le alcancé mi libro. ¿Dónde dice? Pues si vamos a entrar en eso, nunca vamos a acabar. Entonces no hablemos. Y tocaba otro punto. Y me refutaban. Ampáramelo con la palabra de Dios, por favor. ¿Dónde dice? Que si te pones en esa forma, pues Juvenal, nunca vamos a acabar la reunión, me dice. Entonces no hablemos. Y me estaban diciendo que nosotros debemos ceder. Nosotros cedemos y ustedes también ceden, me dijo. ¿Cómo es eso? ¿En qué voy a ceder? ¿Qué es lo que estoy diciendo está en contra de la palabra de Dios? No, tú tienes que ceder, pero ¿en qué debo ceder? ¿Debo dejar los principios bíblicos? La Biblia dice, 1 de Pedro 4:11, grábalo, dije. ¿No lo saben? Parece que ni conocían. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Para qué? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria y el imperio. Es eso. Si yo voy a andar según mi criterio, entonces nada está dicho. Nada vale. Solamente, como dice la Biblia, iglesias de hombres, no de Dios. Perdóneme, con todo respeto le dije, yo no puedo participar en esa manera. Y como que se incomodaron. ¿Te crees mejor? ¿Me puedes repetir? Le dije a uno.
¿te crees mejor? Dije, sí, porque en Cristo somos mejores. Uno me dijo así, eso que dices es difícil, me dice. Este problema se antepone lo humano, hermanos. Por eso, un vencedor se mantiene fiel a Dios. Si yo me voy a poner allí en un estado de, mejor no digo esto, de repente se molestan conmigo, mejor no les digo esto porque se van a incomodar conmigo, después me van a ver mal, entonces sería servidor de hombres. Quiero servir al Señor, quiero ser fiel al Señor. Un vencedor se mantiene fiel a Dios. Fíjate, estás caminando como caminó Uzías, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Siguió creyendo en Dios, siguió yendo al templo, siguió con los mismos sacerdotes, pero a su manera. En la ley está escrito que solamente los levitas debían ofrecer sacrificios, solamente personas que había Dios elegido, ellos deberían ofrecer incienso, no otro. Pero él dijo, pues yo voy a ofrecer ahora. Y él entró al templo. Imagínense, fíjense lo que dice aquí. Fíjense, 17. Cuando este Uzías se entró todo él al templo, al lugar, dice 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. O sea, eran hombres que estaban dispuestos a torcer a Uzías si se oponía a Dios. Usted sabe ¿usted cree que un levita era un flaquito enclenque? Imagínate, le pongo un macho cabrío, tremendo macho cabrío y duro. Hay que tener fuerza. Un levita no era cualquier persona. Sabía dónde trozar y rápido. Sabía dónde estaban las coyunturas, sabía rápido. O sea, tenía fuerza. Ahora, ahí estaba Uzías. Y entró el sacerdote Azarías y con él estos 80 valientes. ¿Qué iba a hacer? ¿Y saben qué? Dios no usó esos 80 valientes. Dios mismo tocó su cuerpo, lo volvió leproso. Es la parte más triste, hermanos, que en mi vida puede pasar, en tu vida puede pasar. Te puedes creer más. Yo doy muchas gracias a Dios y a este hermano que ya está con el Señor, que cuando un día salí de ese cementerio bíblico, el seminario bíblico, con mi título y con mi documento, feliz me fui, hermano, mira, aquí está. Y él juntó en 4 partes, ahí está. Yo me molesté. Es mi título, años. Pero con el tiempo le doy gracias. Si no, habría sido un asalariado de repente, pero comprendí la palabra de Dios. Él es el que debe recibir toda la gloria. Debemos depender de Él. Un vencedor se mantiene fiel a Dios. Fíjense lo que dice Dios. Capte esto, por favor. 2 de Samuel capítulo 2, versículo 30. 2 de Samuel capítulo 2, versículo 30. Encontramos aquí su palabra. O 1 de Samuel, perdón. 1 de Samuel. Tenemos allí y lo leemos. Bien. Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga,
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí está la palabra de Dios. Un vencedor se mantiene fiel a Dios. Recuerda, Uzías fue prosperado mientras buscó a Dios, y mientras buscó a Dios se mantuvo fiel, fue prosperado. Dios ha dicho en su palabra, y esta parte es interesante porque Él señala, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me deshonran, yo los deshonraré. Él no dice eso, porque Dios nunca menosprecia a nadie. Él dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, hermano, quiere decir esto, que si yo no hago lo que Dios pide, si yo no me sujeto a lo que Dios dice, si yo no me ajusto a los principios de Dios, estoy despreciando a Dios, lo estoy menospreciando. Él dice, yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es el asunto. Dios nunca tiene en poco a nadie, pero la gente te va a ver, la gente se va a dar cuenta quién soy, quién eres. Ellos te tendrán en poco, y a través de ellos vas a conocer lo que es haber despreciado a Dios. Por eso cuando el rey Uzías se enalteció, se creyó mucho, es que podría pasar eso en nosotros, hermanos y amigos. Porque fíjese, ahí está Uzías. Empezó de 16 años, todo lo que él hacía prosperaba, todo lo que él ordenaba se cumplía, todo lo que él pedía de Dios, Dios lo hacía, y había adornado, había mantenido el ejército, había engrandecido Jerusalén, la nación estaba tremendamente bendecida. Él pensó, por mí. Entonces él quiso hacer lo que no debía hacer. Se enalteció. No cometamos el error de hacer cosas que Dios no manda. Jamás actuemos con el a mí me parece, yo pensé que estaba bien, me pareció que estaba bien, supuse que estaba bien, me imaginé que no me iban a decir algo. No, cuidado. Actúa según la palabra de Dios. Porque cuánta gente está mal, cuánta gente vive mal porque no se sujeta a Dios. Un vencedor se mantiene fiel a Dios. Ahora, usted me dice, bien, entonces, ¿por qué este Uzías cayó? La decisión de volver atrás siempre será nuestra culpa. La decisión de deshonrar a Dios siempre será nuestra culpa. Dios nunca nos empujará a deshonrarlo. Dios nunca nos empujará a volver atrás. Dios nunca hace eso. La decisión de un día de serle infiel a Dios, de serle desleal a Dios, será siempre culpa mía, decisión mía. Fíjense qué pasó con Uzías. Se molestó. No te es lícito hacer eso. Y se molestó. Yo soy el rey. O sea, muchas veces, hermanos, podemos llegar a un sitial de aceptación. Es lo que ha sucedido en estos tiempos. Hay muchos hombres que han sido bien bendecidos por la palabra, no por ellos, por la palabra, porque Dios bendice su palabra. Dios bendice su palabra. Porque Él dice, mi palabra hará lo que yo quiero, la haré prosperar. No es por la persona, es por la palabra en sí que hay bendición. Hay muchos hombres que Dios ha bendecido grandemente, ricamente por su palabra. Hoy en día dijeron, yo debo ser profeta. No, tú debes ser apóstol. Claro. Y se la creyeron. Y así está. Estamos viviendo una época de una iglesia laodiceana, donde la gente está haciendo lo que él cree y lo que quiere. Y Cristo está a la puerta tocando. Está en la calle Cristo. Ellos están ahí con sus salmistas, con sus profetas, con sus apóstoles. Cristo está en la calle. Esa es la realidad de una iglesia moderna. Conclusión. Estamos tocando este tema, principios que rigen la vida de un héroe.
prepararnos para llevar una vida de vencedores obliga para que, como lo aprendimos hoy en las Escrituras, asumamos principios que posiblemente romperán nuestros viejos esquemas. Porque Dios ve tu vida ordinaria. Para que Dios de lo ordinario pasemos a una situación de extraordinarios. ¿Quieres seguir en esa vida ordinaria? Sigue como estás. Sigue en tu manera de pensar. Pero si quieres pasar a una nueva dimensión, por decirlo así, de ordinarios a seres extraordinarios, sujétate a la palabra de Dios. Entra a los principios divinos. Ojo, al comenzar dije, ¿por qué escogí este título de héroe? ¿Qué es un héroe? Una vez yo estaba con mi padre, mi papá estaba vivo todavía. Estábamos sentados ahí a la cama, yo estaba echado, papá vino, creo que se iba, y empezamos a hablar de los héroes. Días antes yo le había cantado a él ese tema a mi viejo. Y estuvimos sentados ahí y él me empezó a hablar de héroes que conocía. Y arribamos al punto en que me pregunta, ¿y quién es tu héroe? Así me miró los ojos y ¿quién es tu héroe? Y yo no dije nada. No dije nada, de veras. Pero él, al ver que no decía nada, salió. Tenía que hacer, creo. Bueno, te dejo, me dijo y se fue. Yo estaba ahí, quería decirle, tú eres mi héroe. Llegó el día sábado, salió, hasta hoy no aparece. Yo quise decirle, tú eres mi héroe. Fíjense, un héroe es una persona en quien tú has visto dotes de valentía, agallas ante los problemas, coraje ante la situación negativa, y tú te admiras. Prácticamente un héroe es una persona que ha hecho lo imposible, ha hecho algo extrahumano para lograr algo para el bien de alguien. Ese es un héroe. Tú me dices, pero es mucha la palabra. Muy bien. Digamos una palabra, el antónimo de héroe, ¿cuál sería? Dígame el antónimo de héroe. ¿Prefieres los sinónimos o prefieres los antónimos? Un antónimo de héroe sería cobarde. Un antónimo de héroe sería pusilánime, ¿cierto? Débil, mediocre. Ese sería el antónimo de héroe. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo hace eco de la palabra de Dios y él dice, todo, note, todo lo puedo en Cristo, no en mí, en Cristo, no en mi estudio, no en mi capacidad, no en mis dotes, no en mi intelecto. Todo lo puedo en Cristo, en Cristo. El secreto está en Cristo, que me fortalece. Por eso, yo te pregunto, a ti esposo, cuando un día esa mujer te aceptó, ella aceptó un héroe. ¿Lo es? Cuando naciste varoncito, tu padre y tu madre pensaron en ti lo mejor y pusieron esperanzas en ti como un héroe. ¿Lo eres? Padres, ¿somos para nosotros un héroe para nuestros hijos? ¿Es nuestro padre? ¿Somos de inspiración para ellos? ¿Pueden mis hijos verme y decir, yo quiero ser como papá? Y yo puedo decir, no quiero que sea como yo. Eso sería si tuviera una vida mediocre y triste.
¿Sabes qué? Cuando Dios creó a Adán en el huerto de Edén, Dios no hizo un mediocre, Dios no hizo un débil, Dios no hizo un bruto, Dios no lo hizo cobarde. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo un campeón, lo hizo un héroe. Él tenía todo el conocimiento, tenía plena sabiduría en cómo proceder. Por eso Dios le dijo, ponle nombre a todos los animales del campo. Dios le hizo a él campeón, lo hizo héroe. Pero el pecado lo tumbó, el pecado lo ensució, el pecado lo manchó, el pecado lo acobardó, el pecado lo tumbó al suelo, y es lo que es hoy. Se es un verdadero héroe cuando estamos confiando en Dios y estamos firmes en Él. Por eso, de repente tu vecino quiere ver un héroe en ti, o de repente ve a quién. Tu padre quiere ver un héroe en ti, o a quién ve. Tus hijos quieren ver en ti un héroe, o a quién ve. Hasta aquí, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo va tu vida? Recuerda, un día Dios se hizo hombre y vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Y Él vino no débil, Él vino no mediocre, Él vino no cobarde, Él vino todo lo justo, todo puro, todo bueno, todo amor, todo santo, todo justicia, toda equidad. Él era valiente, Él era campeón, Él era el campeón de las edades, Él era el héroe de la eternidad. Él es Dios, Él no vino para ser héroe, Él vino para que sea tu Dios. Él es nuestro Dios. Por eso en la cruz del Calvario Él derramó su sangre hasta lo último, dio su vida hasta lo último, para que tú ya no vivas según tus puntos de vista. Él vivió, fíjense, perfectamente, y murió para que tú vivas. ¿Cómo estás? A esta hora, a esta altura de tu vida, ¿cómo estás? Yo te invito a ti, hermano, hermana, que valoremos lo que Dios ha hecho en Cristo, y la expresión más que vencedores sea realmente una legitimidad en nuestro proceder diario. Pregúntate, ¿soy más que vencedor? ¿Soy la mujer que debo ser? ¿Soy el hombre que debe ser? ¿Soy el joven prometedor que el Perú necesita? ¿Soy? ¿Estoy presto a decepcionar a mi país? ¿O soy una calamidad? ¿O soy una desgracia? Cristo quiere levantar al sitial correcto. ¿Recuerdan? Principios que rigen la vida de un héroe. Lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando vino Cristo, Él no vino a ser tu campeón, Él no vino a ser tu héroe, Él vino a ser tu Salvador, tu Dios. Vivir cada día adorándole. Esto no es religión. Esto es una relación riquísima, preciosa, que cuando tú salgas puedas decir, qué linda creación. Que cuando amanezca el día, lo primero que digas, Dios, gracias por un nuevo día. Y no que amanece el día, ay, voy a cobrar mi pagarán. Habrán comprado pan para el desayuno. Que pongamos confianza en Dios. Yo te invito, si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, que reciba a su Salvador. En esta noche lo puede hacer. Recibe a Jesús en tu corazón. Dile, Señor, ven a mi vida, entra en mi vida, cambia. Tengo vergüenza de mi vida, tengo pena por mi vida, tengo asco de mi vida. Señor, entra a mi vida, ayúdame, cámbiame. De ordinario quiero ser un ser extraordinario. Ayúdame, Señor. Y tú, hermano, hermana, dile al Señor, Señor, quiero que ese sello de más que vencedor esté sobre mi frente, esté en mí, esté en mí. Dios bendiga su palabra.